Debo decir que esta es una historia familiar. Desde aquel suceso, mi tío no volvió a ser el mismo. Cambió completamente su personalidad. Pasó de ser una persona alegre a vivir encerrado en sí mismo. Él trabajaba como transportista, por lo general en el norte del país. Mi tío nos contaba muchas historias de las cosas que le habían pasado en la carretera, a él y a sus compañeros. Pero lo último que le ocurrió lo cambió para toda la vida. Esto ocurrió en los años 90, cuando él tenía aproximadamente 35 años. La ruta era considerada aterradora por las apariciones que ocurrían en ella. Por lo general se veían personas en la carretera, con trajes de época. Sobre todo en una de las curvas peligrosas, allí siempre se veía una mujer. Pasaron años antes de que mi tío volviera a contarnos lo que sucedió ese día. Él viajó de noche, era tarde, casi medianoche. Se encontraba solo y sabía que tal vez podría toparse con algo en la ruta, como muchas otras veces vio, pero trataría de ignorarlo. Él decía que al pasar la curva peligrosa, vio a la mujer parada en la calzada, pero esta vez la vio acompañada de un hombre que vestía de negro. Pero como era un camino algo peligroso, no podía acelerar, por lo que tenía que pasar muy lentamente junto a ellos. La mujer le hizo la señal de un saludo con la mano, mientras que el hombre lo apuntó con el dedo. Mi tío dice que nunca había sentido un escalofrío tan horrible. En ese momento sintió el verdadero miedo. Cuando terminó de girar la curva y entrar nuevamente a la ruta recta, miró por el espejo retrovisor y en ese momento se paralizó. El hombre y la mujer estaban sentados en el asiento trasero del furgón. La mujer vestía traje de época, un vestido blanco y un peinado como de muñeca. Su piel era pálida como porcelana. Sus ojos eran grandes y desorbitados, como de una persona loca que no cierra los ojos. El hombre anciano, con cara calavérica, no paraba de sonreír con sus dientes podridos y sus ojos inyectados en sangre. El ambiente era tétrico. Solo veía una neblina constante. No sabía qué hacer. No quería detenerse. Solo esperaba que algún conductor pasara para que lo ayudara. El miedo era inmenso. Tenía a esos dos entes sentados en el asiento trasero de su vehículo y lo único que hacía era rezar, mientras sentía ese olor a podrido. En eso pasó lo peor. La mujer empezó a llorar y lamentarse, mientras el hombre reía desenfrenadamente, como disfrutando del llanto y el miedo de ambos. En ese momento se orinó del miedo. Trataba de no mirar por el retrovisor y cada vez que lo hacía rezaba, mientras que el hombre y la mujer seguían llorando y riendo. A los minutos se despeja la neblina. Ve venir un camión y comienza a hacerle cambios de luces para detenerlo. El conductor se detuvo y mi tío bajó llorando de su vehículo, diciéndole lo que había allí. El hombre bajó de su camión e inspeccionó el vehículo de mi tío. No encontró nada, pero eso sí, sintió el horrible aroma podrido en su interior. El hombre regresó la mirada a mi tío, quien estaba en posición fetal, tirado en el pavimento, llorando. El conductor del camión lo llevó a la comisaría más cercana y les contó a los oficiales lo que él había relatado antes, sobre lo que vio y sucedió. Cuando mi abuelo lo fue a buscar, mi tío actuaba como un niño. No le salían las palabras. Pasaron años y costó mucho para que él volviera a actuar relativamente normal. El miedo que sintió lo siguió hasta hoy. Hoy en día aún llora de solo recordar lo sucedido. Debo decir que vi la historia de un hombre con un encuentro con la Llorona en la carretera, y al escucharla, creo que fui parte de esa historia. Te contaré. Constantemente tenía el mismo sueño recurrente, pero mis sueños a veces eran pesadillas. Soy transportista de hace muchos años y conozco prácticamente todo mi país y parte de Latinoamérica. Pero en mis sueños
No conocía aquella carretera. Les contaré. En este sueño, yo manejaba por un camino bastante oscuro, por lo que no distinguía mucho del lugar. Simplemente sabía que era una ruta rural, a la salida de una ciudad. Pero lo que sí veía eran señalizaciones que indicaban el lugar de donde venía mientras iba conduciendo. Pero en el sueño no podía leer nada, ya que mi cabeza era inentendible. En el sueño no le daba importancia, pero sí entrando a la ciudad me ponía nervioso. Siempre a un lado veía una mujer calavérica, vestida de blanco, que me hacía gestos con la mano. Yo siempre despertaba muy asustado y aterrorizado. En mis sueños se hizo recurrente. La veía al lado de una carretera, a veces en un risco, a veces me detenía de golpe, porque estaba a punto de atropellarla. Siempre que la veía despertaba, gritando, saltando, llorando, con terrores nocturnos. Hasta que una noche ocurrió lo peor. Esto ya no era un sueño. Tenía que viajar. Y era bastante tarde. Así que inicié mi marcha. Llegando a un punto en la carretera vi que había un accidente, por lo que tuve que continuar por otra ruta, una ruta rural, para entrar a la ciudad. Eso me pareció raro, pero no quería quedarme esperando en la ruta principal. Sentí esa sensación de déjà vu y esos escalofríos mientras manejaba, cuando de repente vi a un joven parado a un lado en la carretera. Y me di cuenta de lo peor. Detrás de él estaba aquella mujer, esa mujer con la que tantas veces soñé, y me atemoricé. Me detuve de golpe, le toqué la bocina del vehículo y le dije que corriera. El joven no lo dudó y corrió hacia mí, subiéndose al vehículo, así que aceleré. El joven vivía un poquito más adelante, y en ese lapso no nos dijimos nada. Avancé a mi destino, pero no quería llegar a mi casa y volver a soñarla, ya que esta vez la había visto y me dio demasiado miedo, por lo que decidí devolverme a enfrentarla, porque quería dejar mis miedos atrás. Conduje de vuelta, y cuando me aproximaba, sentí ese miedo y ese escalofrío nuevamente, así que me detuve momentos antes de llegar al lugar. Toqué un rosario que tenía entre mis manos, lo tomé y lo dejé en el retrovisor del vehículo. Empecé a rezar nuevamente, me armé de valor y llegué al lugar. Me detuve en el lugar exacto y no vi nada, pero entre los árboles se veía a alguien que estaba de pie. Bajé del vehículo y crucé en la calle en dirección a ella. Y ahí estaba. La mujer me apuntaba con sus dedos calavéricos. Me armé de valor y le dije que me dejara en paz, que ya no se aparecieran más en mis sueños. Cerré los ojos, me arrodillé y empecé a rezar. En eso sentí que ella se acercaba paso a paso hacia mí. Mi respiración era helada y un escalofrío en mi espalda. En eso, un silencio absoluto. Después, un grito ensordecedor. Abro los ojos y ella ya no estaba. Por un momento sentí esa sensación de paz y tranquilidad. No volví a soñar con ella, ni verla en las rutas. Creo que soy una de las pocas transportistas de mi país. Desde niña acompañaba a mi padre a hacer sus entregas, por lo que me gusta visitar muchos lugares. Me enamoré de esta profesión. A veces pasábamos por paisajes inhóspitos, donde los pueblos eran bastante rurales, y otras veces por carreteras iluminadas que parecían que fuera de día. Cuando empecé como transportista, conocí algunas cosas muy oscuras que ocurrían en las carreteras. Pero lo peor que me pasó fue aquel día. Me encontraba en una ruta en el norte, cerca de las 1 de la madrugada. Debía pasar por un pueblo y así aprovecharía de comprar algo para comer en uno de los carritos de comida. Me detendría también a descansar. Mientras conducía, en un lapso de segundos, una luz iluminó todo a mi alrededor, como si se hubieran prendido muchos focos al mismo tiempo. Decidí detenerme por un instante y ver qué había sucedido, pero nada, todo estaba tal cual.
Cuando me aproximaba un poco antes de llegar, noto algo raro. El pueblo no estaba iluminado, por lo que pensé que se había cortado la luz, que algo tenía que ver con esa luz brillante que apareció previamente. En eso empecé a notar que las casas se veían muy viejas y las calles solo eran de tierra. Primeramente pensé que había perdido el rumbo, pero la ruta era única y lo próximo era solamente ese pueblo. Seguí avanzando, quería llegar al punto de descanso que los transportistas tenemos, pero no había nada. Llegué a un terreno plano y me detuve. Decidí bajar para estirar los pies, y en eso noto que pasan un par de carretas en dirección al pueblo. No le di mayor importancia ya que era común aún ver las carretas, pero una de ellas se devuelve en dirección a mí. Esto me causó un poco de miedo, por lo que decidí volver a subir al camión. El conductor de la carreta se detiene a mi lado, por lo que yo bajé el vidrio y le pregunto: «Hola, ¿qué le pasó? ¿Por qué el pueblo está sin luz?». El hombre estaba asustado, me queda mirando y miraba el camión, y le seguí diciendo: «No encontré el punto de descanso, espero no esté mal haberme detenido aquí. ¿Usted sabe dónde puedo comprar algo de comida a esta hora?». El hombre me dice: «¿Qué es lo que hace usted aquí?». Le digo nuevamente que solo estaba detenida para descansar del viaje. Le pregunto qué pasa con el pueblo, que estaba tan silencioso. El hombre me dice: «Señorita, creo que está equivocada. Este no es el pueblo que me dice». No entendía. «Creo que me perdí por la ruta. Voy al norte. Necesitaré cargar combustible». No hay nada más adelante. No conozco el lugar donde usted va». Hice partir el camión rápidamente y salí del pueblo. Al entrar a la carretera avancé muchos kilómetros, no encontrando ningún vehículo en mi camino. Ya habían pasado un par de horas y no vi la gasolinera por ningún lado. No sabía qué pasaba y desconocía totalmente el lugar. En eso, nuevamente veo el rayo de luz que iluminó todo. Me detengo, miro a todos lados y veo que un automóvil pasa frente a mí. Le hago cambio de luces y se detiene. Y le pregunto sobre la próxima estación de gasolina y el hombre me dice que está unos kilómetros más adelante. Además también le pregunto por el pueblo y él me contesta que estoy muy cerca. «Creo que lo pasé hace algunas horas», le digo. Él me dijo que no, que aún no llego. Le pregunto la hora y me dice que era unos minutos pasado la 1. Veo mi reloj y habían pasado por lo menos 4 horas. El hombre me pregunta si estoy bien, pero yo solo me quedo en silencio, aún estoy confundido. No sé qué pasó. Tal vez me dormí un minuto en la carretera y lo soñé todo. Quizás manejando me dormí. O tal vez crucé a otra dimensión.